la elegante Casa Blanca, con sus esbeltas columnas alzándose orgullosas al final de un largo camino de entrada bordeado de cadenas, resonaba en su día con la risa de Clara, el suave tintineo de las copas de vino en las tardes de verano y las brillantes esperanzas de una familia que emprendía su camino. En aquel entonces, cada rincón albergaba una promesa, cada habitación, un recuerdo por crear. Pero ese día, un silencio denso invadió el parque. Solo el lento crujido de los viejos estribos del porche perturbaba la quietud del aire. Alexandre Porteur, de 33 años, se había desplomado allí, abrumado por un dolor tan inmenso que parecía absorberlo por completo. Su camisa rosa pálido, impecablemente planchada, contrastaba con el enrojecimiento hueco de sus ojos insomnes. Sus manos temblorosas aferraban un pañuelo arrugado, el último testimonio de las lágrimas que ya no podía contener. Ante él, sobre una mesa de mimbre, yacía un pequeño y reluciente ataúd de roble pulido. Su resplandor reflejaba el abrasador sol del mediodía, iluminando el diminuto cuerpo que contenía. Envuelto en una manta de lino blanco, el niño por el que había rezado con todas sus fuerzas yacía inmóvil, una respuesta a años de esperanza, trágicamente destrozada. Alexander, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo que había construido un imperio desde terrenos baldíos hasta barrios prósperos en menos de una década, ahora veía cada contrato, cada galardón, sin sentido. No sin Clara. No sin su hijo. Tan solo 3 días antes, en una habitación de hospital estéril y luminosa, Clara había logrado lo que sería su mayor triunfo. Tras 2 abortos espontáneos desgarradores e innumerables oraciones susurradas en la oscuridad, apretó la mano de Alexander y susurró: «Pronto seremos 3», con los ojos brillantes de alegría. Pero el parto se convirtió en una pesadilla, una hemorragia repentina, una confusión frenética entre las enfermeras. Alexander había caminado de un lado a otro por el desgastado pasillo de linóleo, cada paso presagiando terror. Cuando el cirujano finalmente salió, con la mascarilla ondeando al viento y la mirada baja, susurró: «Lo siento, señor Porter». Su esposa no sobrevivió. El mundo se derrumbó bajo los pies de Alexander. Y cuando el médico añadió, con voz tensa: «El bebé solo vivió unos minutos, hicimos todo lo posible», Alexander comprendió que había perdido toda su vida en un instante cruel. Rechazó la funeraria, exigiendo: «Lo quiero aquí, en casa», con la voz quebrada. Así, en el porche donde Clara se había sentado con un libro, arrullado por la brisa vespertina, yacía el pequeño ataúd, su cuna definitiva. Alexander permaneció inmóvil, acariciando con las yemas de los dedos la suave madera del ataúd, con el recuerdo de la risa y las manos tiernas de Clara desfilando por su mente. Sin ser visto, un niño descalzo llamado con acento IE, con una camiseta polvorienta y rota colgando suelta sobre su frágil cuerpo, salió arrastrándose de la calle. Curioso, se acercó a la casa silenciosa y al ataúd abierto. Al principio, observó la escena con asombro. Luego, sobresaltado, notó que la tela se levantaba y se aflojaba ligeramente. Parpadeó, se frotó la mejilla con una mano sucia y se arrodilló más cerca. «Señor», llamó suavemente, con voz temblorosa pero clara. Alexander, sumido en su dolor, apenas lo oyó hasta que las urgentes palabras del niño estallaron: «Su bebé está vivo». En ese momento, Alexander levantó la cabeza de golpe, con la incredulidad y la esperanza mezcladas en sus ojos. Apenas podía creer lo que oía. Los médicos insistieron: era imposible. «Se mueve», insistió ella con urgencia, señalando el pequeño ataúd de madera. Lo vi respirar. El corazón de Alexander latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. No, era imposible. Y, sin embargo, la desesperación en la voz del chico, la certeza inquebrantable en sus ojos claros, lo impulsaron a actuar. Se levantó, tambaleándose, cada paso una lucha contra su propia conmoción, y se inclinó sobre el ataúd. Contuvo la respiración mientras examinaba la diminuta figura dentro, y de repente, ahí, un ligero movimiento en el pecho del bebé, tan leve que parecía casi irreal. Su mano tembló violentamente al rozar la mejilla del bebé, estaba cálida, suave, viva. «Dios mío», susurró, con las piernas a punto de doblarse. Los médicos se habían equivocado. Su hijo estaba vivo. Y este niño harapiento, este extraño con ropas andrajosas, había visto lo que nadie más había visto. «Quédate aquí», le ordenó a ella con la voz entrecortada por la emoción. Buscó a tientas su teléfono, deslizando los dedos por la pantalla mientras marcaba el 911.
Mi bebé está vivo, gritó con voz ronca. Envíenme una ambulancia, rápido, está respirando. Momentos después, las sirenas rompieron el silencio. Ella permaneció inmóvil junto al porche, con su pequeño cuerpo rígido y las manos entrelazadas. Los paramédicos subieron corriendo las escaleras, con sus maletines médicos resonando en el pavimento. Está débil, pero tiene pulso, anunció uno de ellos tras un rápido examen. Vamos a moverlo ya. Alexander subió a la ambulancia, sin soltar la pequeña mano de su hijo. Una hora antes, su mundo se había sumido en la desesperación, ahora vibraba con una frágil y aterradora esperanza. A través de las ventanas de la ambulancia, las calles de la ciudad pasaban borrosas, pero Alexander solo podía pensar en su hijo. Aguanta, pequeña, susurró, con la voz temblorosa, con una mezcla de miedo y amor feroz. En el hospital, un equipo de neonatólogos estaba listo. En urgencias, las máquinas pitaban rítmicamente, los médicos daban órdenes a gritos y el oxígeno silbaba a través de la minimáscara sujeta al rostro del bebé. Alexander, relegado a un asiento a pocos metros de distancia, contenía la respiración entre cada inhalación dificultosa, cada segundo se le hacía eterno. Finalmente, apareció el doctor Adams, un hombre de sienes plateadas y mirada firme. Se acercó con suavidad y puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Alexander. Señor Portier, su hijo se encontraba en estado crítico, una hipotermia severa ralentizó su metabolismo hasta el punto de que parecía inerte. Pero ahora se encuentra estable. Con cuidados intensivos, se recuperará. Alexander se desplomó en una silla cercana, con el rostro hundido entre las manos. Sollozos silenciosos de alivio se mezclaron con un renovado dolor por Clara. Su hijo, su pequeño Benjamín, como habían planeado llamarlo, estaba vivo contra todo pronóstico. Le habían concedido una segunda oportunidad. En medio del torbellino de emociones, un pensamiento lo golpeó como un rayo, Elle, el niño que había salvado a su hijo. Se levantó de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza, y salió a toda prisa del hospital, dejando atrás el constante pitido de las máquinas y el ajetreo de las enfermeras. Afuera, el sol bañaba la ciudad con un cálido resplandor anaranjado. Cuando llegó a casa, la entrada estaba desierta y silenciosa. La ambulancia ya se había ido. Pero en el último escalón, abrazada a sus rodillas, estaba Elle. Sus ojos oscuros, sorprendentemente sabios para su edad, miraban al horizonte como si esperaran algo, o nada en absoluto. Elle, exclamó Alexander, arrodillándose ante él. Su voz se quebró por la emoción. ¿Cómo lo supiste? El niño se encogió de hombros y sus dedos se enroscaron nerviosamente alrededor de un hilo deshilachado que colgaba de sus pantalones cortos. Lo vi moverse, susurró Elle. He visto bebés en la calle, a veces sus madres los sostienen incluso cuando están débiles. Sabía que no estaba muerto. Alexander sintió un nudo en la garganta. Este chico, apenas un niño en un mundo que no comprendía, poseía un instinto que los médicos, a pesar de sus títulos y máquinas, habían pasado por alto. Extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Elle, pero dudó al notar la cautela en los ojos del chico. ¿Dónde está tu familia, Elle?, preguntó suavemente. La cabeza de Elle cayó y sus dedos se quedaron quietos. No tengo ninguna, dijo simplemente. El corazón de Alexander se rompió nuevamente, pero esta vez con una feroz determinación de protegerlos a ambos. Hace un tiempo, me las arreglé como pude, durmiendo donde quiera que encontraba espacio, invisible para la mayoría. Los pies descalzos y llenos de cicatrices de Elle y su camiseta rota la hacían parecer un fantasma. Sin embargo, fue ella quien devolvió la vida al futuro de su hijo. En ese instante, Alexander sintió que algo dentro de él se quebraba, no solo el dolor, sino la indiferencia que antes había mostrado. ¿Cuántas veces había pasado junto a niños como Elle sin detenerse, sin verlos? Salvaste a mi hijo, dijo con voz ronca. Me salvaste a mí. Nunca podré pagarte, pero te prometo una cosa, nunca volverás a estar solo. Extendió la palma de su mano, un gesto simple pero significativo. Elle la miró fijamente, pasando la mirada de la palma extendida al rostro de Alexander. Entonces, como si temiera que desapareciera, colocó su pequeña mano en la de Alexander. Esa noche, Alexander llamó a los servicios sociales y a un amigo abogado para asegurarse de que ella estuviera bien.
Llevó al niño a la gran Casa Blanca, donde las paredes de repente parecieron menos frías. En la cocina, preparó una comida sencilla, un tazón de sopa humeante, pan fresco y una manzana roja brillante. Sentada a la larga mesa, ella devoró cada bocado, como si temiera desaparecer. Después de un baño largo y caliente, el primero que recordaba en un baño real, Alexander encontró ropa limpia para ella en una vieja caja de donaciones, un pijama azul marino, un poco grande, pero suave y cálido. A la mañana siguiente, Alexander regresó al hospital. Benjamin yacía envuelto en una fina manta dentro de su incubadora, con sus deditos latiendo levemente. Los médicos eran optimistas, sus constantes vitales mejoraban cada hora. Alexander se inclinó y susurró: «Eres mi pequeño milagro». Las lágrimas resbalaban por la fría ventana, pero por primera vez, sintió que la esperanza atravesaba su tristeza. Más tarde, sentado junto a la cuna de Benjamin, Alexander puso una mano cariñosa sobre el hombro de ella y le habló con dulzura. «Quiero que te quedes con nosotros para siempre, si te parece bien», susurró. Los ojos de ella se abrieron de par en par, llenos de una emoción que apenas podía expresar. «¿Te refieres a vivir con nosotros, como una familia de verdad?», preguntó con voz temblorosa y llena de esperanza. Alexander asintió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. «Sí. Mereces un hogar. Mereces una familia. Salvaste a Benjamin, y también me salvaste a mí». Un escalofrío recorrió a ella, como si quisiera ahuyentar una duda invisible. Entonces, por primera vez, una tímida sonrisa iluminó su rostro, revelando un suave hoyuelo en su mejilla izquierda. «De acuerdo», susurró, con una voz apenas audible, pero llena de promesas. En las semanas siguientes, Alexander se sumergió en el proceso administrativo. Con la ayuda de su abogado y trabajadores sociales, inició el proceso de adopción. No fue fácil: formularios que llenar, entrevistas agotadoras, preguntas sobre cómo criar a 2 hijos solo tras la pérdida de Clara. Pero en cada momento de duda, recordaba a ella, estudiando sus primeros libros con un tutor privado, o a Benjamin, recuperando fuerzas en la cama del hospital. Estas imágenes le dieron la fuerza para perseverar. Poco a poco, la gran Casa Blanca volvió a la vida. Los carritos de juguete de ella y el balón de fútbol que Alexander le había regalado llenaban el suelo de la sala. Benjamin, por fin en casa tras un mes en la unidad neonatal, dormía en una cuna junto a la ventana, arrullado por el canto de los pájaros que tanto le gustaba a Clara. Ella, ya matriculada en la escuela del barrio, exhibía con orgullo su mochila nueva y sus zapatillas blancas que brillaban a la luz del sol. Por las noches, ella a veces compartía retazos de su pasado: las noches gélidas bajo los puentes, las comidas de los cubos de basura, las miradas asustadas de los transeúntes. Cada palabra, cada recuerdo, fortalecía la determinación de Alexander de brindarle un futuro seguro y brillante. Un día, mientras los tres estaban sentados en el porche, el mismo vehículo donde todo había cambiado, ella miró de repente a Alexander. «¿Crees que Clara sería feliz?», preguntó con una mezcla de ternura y aprensión en la voz. Apretando suavemente a Benjamin contra su hombro, el corazón de Alexander se encogió. Se vio de nuevo sonriendo, con la mano apoyada en el estómago. «Sí», ella respondió con voz suave. «Te habría amado. Te habría llamado nuestro ángel». Meses después, cuando amigos o colegas le preguntaban cómo había superado semejante tragedia, Alexander simplemente sonreía, con una nueva luz en los ojos. «Un niño sin hogar me devolvió la vida», decía con sencillez. Al ver a ella correr por el jardín con una cometa de colores en las manos o escuchar a Benjamin balbucear de felicidad en sus brazos, supo que había encontrado algo más que una familia, un verdadero milagro nacido de un encuentro inesperado.